Es la gente la que marca el derrotero de una nación. Y es por eso que hay que devolverle a la gente el rol que le corresponde. Y para conseguir eso hay que permitir que la gente ocupe un estado de bienestar dentro de la sociedad que le permita desarrollar todo su potencial. Por otro lado, se dice el motor de la economía ecuatoriana se basó en los últimos años en la inversión y en el gasto público. Aquí creo que hay un error. Lo que ha habido es gasto y la inversión ha sido realmente muy poco. Pero además, hemos tenido que vivir 9 años de mentiras que finalmente hoy las podemos desenmascarar, no con cifras, insisto, que me haya inventado yo, sino con las cifras del Banco Central y las del Ministerio de Finanzas especialmente, que no han podido ocultar algunos de los señalamientos que voy a hacer. Sí han podido ocultar, por ejemplo, tramos de la deuda, al inventarse una figura que se llama pasivo circulante. Ustedes que son estudiosos, digiten en Wikipedia pasivo circulante y el único país del mundo en donde existe esa figura es en el Ecuador. ¿Qué es el pasivo circulante? Un conjunto de deudas que tiene el país con proveedores que en el año 2015 le trasladan al presupuesto del año 2016 simplemente con el mote de que es un pasivo circulante. 1. Y 2. Han podido ocultar también parte o tramos de la deuda con China, de contratos que se negociaron con China por venta anticipada de petróleo, pero que permanecen con el carácter de reservado, sin que la legislación permita que esos documentos sean considerados como tales. ¿Y por qué están como reservados? Porque no quieren que se conozca ni el monto del interés que se graba en esos contratos, ni tampoco los montos en los que fueron negociados. Como tampoco se conocen en qué términos se renegociaron parte de esos contratos a finales de diciembre del 2014 y principios del 2015 con la presencia del presidente del Ecuador en la China. Porque como recordarán ustedes, esos contratos fueron negociados a $100 el barril de petróleo y luego con la caída de los precios tenía que procederse a una renegociación. ¿En qué términos se lo hizo? Nadie lo sabe. ¿Está eso dentro del presupuesto general del Estado? No están contabilizados. En el informe del 21 de octubre del Banco Mundial se dice que ya las acreencias del Ecuador han superado el 40% del Producto Interno Bruto, lo cual significa que se ha superado el límite previsto en la Constitución de la República. Y para evitar que se desborde ese límite, entonces han procedido a crear estas figuras que no son sino asientos contables con los cuales van eludiendo el cálculo de la deuda externa del país, cuyas cifras más adelante les voy a dar. ¿Cuál es la mayor mentira de estos tiempos? Pero y esto sería ideal que el mundo entero lo conozca. Porque ahora la excusa es, miren, estamos en crisis porque bajó el precio del petróleo. Falso. Falso. Ustedes saben que aquí en el Ecuador, durante 9 años del correísmo, se han ingresado 253.000 millones de dólares. 9 años. 253.000 millones de dólares. Tengan en cuenta las cifras que les voy a dar. De esos 253.000 millones, los ingresos por impuestos son 94.657 millones de dólares. Ingresos por impuestos. ¿Y saben cuántos son los ingresos petroleros? 78.965 millones. Es decir, 15.000 millones de dólares menos de lo que ha ingresado por tributos. ¿Qué significa esto? Que la gran farra y fanfarria de estos 9 años se la pagó con el bolsillo de la gente, que son los ecuatorianos con sus impuestos los que han financiado la existencia de estos absurdos como son el Ministerio de la Felicidad y la Agencia Espacial Ecuatoriana y por ahí unos abogados contratados y pagados por el Estado que se dedican exclusivamente a defender a infractores, mientras la gente honrada y trabajadora no tiene abogados gratis pagados por el Estado. Esta es la realidad. Es decir, tenemos por ingresos petroleros 15.000 millones de dólares menos de lo que ha ingresado por tributos. Los ecuatorianos hemos pagado todo esto. Ahora, de todos estos ingresos, ¿cómo se han gastado? Eso es muy importante
hacer conocer. Gasto corriente en 9 años, 183.108 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que el 68% de lo que ha ingresado se ha gastado en, valga la redundancia, gasto corriente, que significa sueldos, salarios, intereses de la deuda, suministros del Estado, etcétera, etcétera. Esto no tiene precedentes. Un Estado no se puede gastar el 68% en gasto corriente. Por eso les aclaro, aquí no hay la tal famosa inversión. Porque si fuera inversión, esta inversión podría ser contabilizada. Aquí lo que hay es un gasto desmedido, un derroche, una gran farra de recursos durante ya más de 9 años que han puesto al Ecuador al borde de un colapso. De esos 183.000 millones de gasto corriente, se han gastado al año 2015 8.845 millones de dólares en sueldos. Comparando con 3.162 de diciembre del año 2006. ¿Qué significa esto? Que el gasto en sueldos desde enero del 2007, cuando inicia el correísmo, hasta diciembre del año 2015, se ha triplicado. Imagínense que hicieron una universidad en el Tena, que el edificio es más caro que la más nueva universidad hecha en Miami hace 2 años. ¿Saben cuántos estudiantes del Tena hay en esa universidad? 3. ¿En serio? La Universidad Ecológica. 3 personas del Tena estudian en la Universidad del Tena. En un estado es mucho mejor que el gobierno cree empleo a que cobre impuestos. Porque es mucho más saludable que la gente tenga dinero en sus manos para que esté gastando. Si compra más, hay más empresas produciendo. Para producir más, se necesita tener más empleados. Y a esos empleados yo tengo que pagarles. Entonces, esos empleados van al mercado a comprar. Si la gente nos lleva la plata a Panamá y a Suiza, la gente va y compra arroz, leche, azúcar, fideo, atún, una camiseta, un par de zapatos, bata. La gente va y compra inmediatamente porque además no tiene capacidad de ahorro. ¿Y saben qué? El Estado dice, ¿y cómo va a tener un Estado sin impuestos? Un ratito. Es que cuando hacen esas compras pagan el 12% del IVA, pues. Entonces es un impuesto que me llega al Estado indirectamente. Si no tenemos alimentos, ¿qué comemos? Y los alimentos están, para ello habría que hacer una reforma agraria integral en donde se democratice la tierra, se democratice el agua, se democraticen los créditos. Y eso sí es factible. No es que estamos queriendo aquí confiscar, no, para nada. Sino aquellas haciendas, por ejemplo, ahí un colega de Andrés, creo que es Omar Juez, el padre de Omar Juez, tiene en una propiedad solo de 1.200 hectáreas y otra de solo 1.300 hectáreas. 1.300, en total 2.500 hectáreas. Cada hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. ¿Tanta tierra? ¿Para qué? ¿Para qué? Y mientras 1 millón de familias en el Ecuador no tienen una raya de tierra. Hay que democratizar la tierra. Pero además, ¿cómo nos vamos a beneficiar nosotros? De varias maneras. Uno, teniendo alimentos sanos, no los transgénicos, no los con manipulación genética, no los que nos trae Monsanto, Cagril y otras más, con antibióticos y transgénicos, sino alimentos sanos, pero además alimentos nutritivos. Y eso nos evita estar haciendo filas para los hospitales, para curarnos de los cánceres que aparecen ahora, de niños ya aparecen, o con deformaciones congénicas. Y encima de eso vamos a potenciar el empleo. El empleo es otro tema gravitante en el Ecuador. En el Ecuador se calcula que son 7 millones de personas que están dentro de la población económicamente activa, que están dispuestas a trabajar. Pero de ellas sabemos todos que el 55% de la población económicamente activa está entre el desempleo y el subempleo. Si a ello le sumamos, solo a fines del 2015 se despidió más o menos 100.000 personas, despidos. No porque los patrones querían sacarles o los empresarios, sino porque no hay dinero. Los bancos no están extendiendo los créditos. En definitiva, porque el MASHI hizo un desastroso manejo económico. Entonces,
ahí podemos conseguir. Este momento, si el 55% de la población económicamente activa está entre el subempleo y desempleo, en términos absolutos, más de 4 millones de personas están en el desempleo y subempleo. De ellos, el 80% está engrosando en las filas del sector informal. Eso es gravísimo. Voy a decirles que hay muchas propuestas. Para algunos les va a parecer medio complicado. Renegociación de la telefonía celular. Y si no quieren negociar la telefonía celular, nacionalización de la telefonía celular. ¿Cuánto se llevan el segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim, junto a Telefónica de España? 6.700 millones de dólares. Y eso no lo dice Carlos Pérez, lo dijo el Telégrafo. En septiembre de 2014 salió esa cantidad. Y eso también con un promedio muy modesto, que se dice un promedio de $10 que consume cada ecuatoriano. Son 18 millones de líneas telefónicas, de abonados, pero si eso duplicamos a 20, que es la cifra real, la situación cambia. Entonces, ahí está, pero además de eso, hay otras propuestas que se pueden hacer, sobre todo pensando en los jóvenes, porque a veces se habla solamente pensando en los votos, pensando en darles un lindo mensaje, pero el tema de los jóvenes, creo que hay que hacer una invitación cada vez más fuerte, más potente, primero a defender la ecología, defender su empleo, defender su sueño, defender su esperanza, defender su utopía. Nosotros a lo mejor después de poco tiempo ya tengamos que irnos, pero quisiéramos que ustedes y los más jovencitos puedan tener agua limpia, aire fresco, tierras fértiles y sobre todo seguir construyendo los sueños, seguir por ese camino que nos dejaron los abuelos, el camino de la resistencia. Los grandes cambios no van a caer del cielo, no va a venir desde la asamblea ni desde Carondelet. Los grandes cambios van a venir desde abajo, desde las calles. Y por eso me siento cada vez más en familia, porque le hemos visto a ustedes cuando nos apoyaban en la defensa del Yasuní, contrariamente a los que yo pensaba que la Universidad Central del Ecuador, a la que siempre me he identificado, que iban a estar primeros en las calles, no estuvieron. Algunos sí estuvieron, pero los que mayoritariamente estuvieron eran los universitarios de la San Francisco, el colectivo LGBTI, las mujeres, las personas, las minorías. Y eso se puede ver que ahí sí hay cómo. Entonces, si queremos hacer una unidad amplia, hay que hacer con la unidad del pueblo del Ecuador. No necesariamente con los partidos políticos. Les pregunto, ¿cuántos afiliados tienen los partidos y movimientos políticos? Son muy poquitos. Pero los que no son afiliados, los que no han hipotecado su libertad a un X o Y partido político, son mayoría. Y creo que desde allá sí se puede emerger. Los cambios vendrán desde allá. Así es que, queridas mujeres y varones jóvenes, hay que actuar ahora, no mañana, sin pausa y menos excusa. Creo que por allá estaría el camino que estamos diseñando desde los sectores populares. Muchas gracias.